Para tejer esta pieza vamos a utilizar hilaza 100% acrílica en dos colores contrastantes, uno claro y uno oscuro. En este caso es color mostaza y color chedrón. Para tejer esta hilaza vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Vamos a comenzar con el color más claro, haciendo un anillo mágico, después una cadena. Ahora dentro del anillo vamos a hacer 6 medios puntos. Tiramos del hilo para cerrar el centro y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos con una cadena a la vuelta número 2. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos juntos en cada uno de los 5 puntos que me quedan. Esta vuelta se va a terminar entonces con 12 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto solo en el siguiente punto. Voy a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en el primer punto que encuentro libre y un medio punto solo en el siguiente punto. Tenemos entonces 2 juntos, 1, 2 juntos, 1 y así hasta terminar. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Esta vuelta debió terminar con 18 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 medios puntos juntos en el primer punto y 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Tenemos entonces 2 juntos, 1 y 1, y es lo que vamos a repetir: 2 juntos, 1 y 1, hasta terminar esta vuelta con 24 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 5. Esta vuelta se va a tejer en medios puntos en relieve por encima, uno en cada punto. Vamos a colocar el gancho en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, de arriba hacia abajo, y lo regresamos por el siguiente punto de abajo hacia arriba. A través de esos dos puntos sacamos un punto y hacemos un medio punto. Este es el medio punto en relieve por encima. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente punto, saco un punto y hago un medio punto. Este es el segundo punto en relieve por encima. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto. Esto es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Regreso al punto por donde salí, salgo por el siguiente, saco un punto y hago un medio punto.
Vamos a terminar esta vuelta con 24 puntos también y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 6 y vamos a tejer una vuelta de medio punto normal donde corresponde tejerlo, un punto en cada punto hasta terminar con 24 puntos nuevamente y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 7 que va a llevar 8 aumentos distribuidos. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Y después 2 medios puntos solos, uno en cada punto. Repito esta secuencia hasta terminar la vuelta. 2 juntos, 1, 1, 2 juntos, 1, 1, hasta terminar con 32 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8. Vamos a tejer 2 medios puntos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y después un medio punto en cada punto hasta terminar la vuelta con 33 medios puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Después de esta vuelta vamos a tejer 5 vueltas más de 33 medios puntos cada una. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En total de altura debemos tener 13 vueltas. He rematado este color, vamos a cambiar al color oscuro. Quiero que vean que hemos estado tejiendo por fuera. Sin embargo, este derecho del tejido va a quedar por dentro. De modo que cuando rematen el hilo, cuando lo oculten, lo van a hacer por el lado derecho del tejido porque va a quedar por dentro. Aquí pueden ver cómo se formó ya la base. Una vez que dimos vuelta al tejido y que tenemos visible el lado del revés, vamos a tejer por este lado con el color oscuro. Colocamos el estambre en el primer punto, hacemos una cadena y un medio punto ahí mismo. Ahora, para tejer el siguiente punto lo vamos a hacer una vuelta abajo de esta, aquí. Y el siguiente punto, 2 vueltas abajo. Nuevamente un medio punto donde corresponde tejerlo. El siguiente una vuelta abajo y el tercero 2 vueltas abajo.
y eso es lo que voy a repetir hasta terminar la vuelta. Un medio punto normal donde corresponde tejerlo, el siguiente una vuelta abajo y el tercero 2 vueltas abajo. Esta vuelta se va a terminar con 33 puntos también y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y continuamos tejiendo nuevamente con el color claro. Debo tejer nuevamente por el lado derecho de mi tejido, entonces solamente en estas 3 vueltas siguientes vamos a voltear el tejido ya que no estamos reduciendo ningún punto. Colocamos nuestro hilo entonces en el primer punto, hacemos una cadena y ahí un medio punto. En esta vuelta vamos a hacer una disminución sacando un punto del primer punto y un punto del segundo punto y los cerramos juntos. Después continúo tejiendo un medio punto en cada punto hasta terminar esta vuelta con 32 medios puntos en total. Vamos a tejer 2 vueltas más de 32 medios puntos, un punto en cada punto. Cada vuelta se inicia con una cadena y se cierra con punto deslizado en el primer punto que tejimos. Llevamos hasta aquí 17 vueltas. Vamos a voltear nuevamente nuestro tejido y ahora vamos a tejer por dentro. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 18. Vamos a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto, y después una disminución que consiste en sacar un punto del primer punto libre que encuentro, un punto del siguiente punto, y ahora los 3 puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es la disminución. Repito entonces esta secuencia hasta terminar la vuelta. 1 y 2 medios puntos, uno en cada punto, y después saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. 1 y 2 medios puntos, uno en cada punto, y una disminución sobre los siguientes 2 puntos hasta terminar la vuelta con 24 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 19, que se va a tejer parecida a la anterior, solo que en este caso vamos a comenzar con la disminución y después los 2 medios puntos, uno en cada punto. Saco un punto del mismo lugar donde cerré la vuelta anterior, un punto del siguiente punto y los cierro juntos. Aquí ya está la disminución. Ahora voy a tejer 2 medios puntos, uno en cada punto. Una disminución y 2 medios puntos, solos, uno en cada punto. Una disminución y 2 medios puntos, solos, uno en cada punto, hasta terminar la vuelta con 16 medios puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 20, que se va a tejer ahora por fuera, de modo que hay que voltear el tejido y comenzamos haciendo 2 medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente. Esta secuencia la repito: 2 juntos, 1, 2 juntos, 1, hasta terminar con 24 medios puntos en total. Vamos a hacer un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta, y también por fuera vamos a tejer 2 vueltas más, además de esta, de 24 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. Hasta aquí llevamos 22 vueltas. Vamos a hacer una cadena y un medio punto en el primer punto que tejimos. Una cadena y sin voltear el tejido, atravesando el medio punto, hago otro medio punto. Este paso lo repito 8 veces más. Una cadena y sin voltear el tejido, atravieso el último punto que tejí y ahí hago un medio punto. Una cadena, sin voltear el tejido, atravieso el medio punto anterior y hago un medio punto. Hay que procurar que no se tuerza. Aquí debemos tener 10 medios puntos alineados uno sobre otro. Vamos a medir el asa de modo que quede a la altura del segundo punto que tejimos en color chedrón. Vamos a cortar el hilo dejando un tramo suficiente para poder coser en esta parte. Ahora con una aguja lanera vamos a unir, procurando que no quede torcido.
y como les dije, a la altura del segundo punto que tejimos. Damos solamente 2 puntadas y vamos a ocultar el hilo en el mismo tejido. Ahora sí cortamos el sobrante y cambiamos de color. Vamos a tejer la última vuelta en esta parte. Esta última vuelta se va a tejer por dentro. Vamos a colocar nuestro estambre exactamente donde está el asa. Lo pasamos a través de ese punto, hacemos una cadena, sacamos un punto de ahí mismo y un punto del siguiente punto. Ahora los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Hago una cadena y repito este paso sobre los siguientes 2 puntos. Saco un punto del primer punto, un punto del segundo punto y los 3 que tengo en el gancho los cierro juntos. Hago una cadena, saco un punto del primer punto, un punto del siguiente punto, los cierro juntos y hago una cadena hasta terminar la vuelta. Nuevamente con 24 puntos y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y procedemos a armar. Para armar solamente hay que rellenar con tela de velcro. Cortamos una tira que tenga esta altura y una vez que la tenemos, esta está más angosta, pero es nada más para mostrarles. Vamos a enrollarla hasta que tenga el diámetro de la base, que tenga esta medida, y después lo colocamos dentro. Una vez que rellenamos hasta aquí, vamos a hacer lo mismo de aquí a acá, con una tira más angosta que tenga la altura desde esta parte hasta aquí, y repetimos el procedimiento. Enrollamos y lo colocamos dentro, y así es como debe quedar. Vean cómo quedan en otros colores. Espero que te hayan gustado y nos vemos en el siguiente video.